un profesional de amplia trayectoria, ha servido en muchas instituciones en los Estados Unidos, conocedor de temas que son muy importantes de tratar. Con él vamos a abordar una temática que lo tenemos ya el día de hoy, algo que está en nuestro país, el tema del matrimonio igualitario. Quiero primeramente saludar al doctor Valdemar Gracia, un amigo de esta casa, de esta institución, con cordialidad. Buenas tardes, un gusto tenerlo con nosotros. Sí, muy buenas tardes, y una vez quiero expresar un saludo a toda la radioaudiencia que fielmente escucha la programación que es transmitida a través de estos medios. Radio Shalom es una pieza clave importante de Dios en esta provincia de Morona, Santiago. Gracias. El tema que hoy queremos abordar con usted y obtener también sus criterios importantes es sobre el tema del matrimonio igualitario que está tratándose en el país. La lucha por el matrimonio civil igualitario ha vuelto con fuerza, todo esto debido a una consulta de la constitucionalidad de norma, cuya audiencia fue el viernes 29 de marzo y que nace de la pregunta que hace el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Superior de Pichincha a la Corte Constitucional en aplicación del artículo 428 de la Constitución del Ecuador. Los que plantean esto hacen alusión a los grupos sobre la opinión consultiva de OC 24 del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece derechos más favorables. De todo esto, pues, se recoge algunos temas en que se ha presentado esta demanda en el país. Y la Corte Constitucional tiene ya en sus manos esto, tiene 45 días término para resolver esta consulta, una vez que el juez constitucional Ramiro Ávila Santamaría lo admitió a trámite el 6 de marzo pasado. El caso debe resolverse esta consulta de forma positiva o negativa. Esto podría darse algunos puntos en el país, ¿no? Pero ahora la Corte Constitucional tiene en sus manos esta decisión. Desde el punto de vista suyo, profesional, ¿qué se puede partir esto de el matrimonio igualitario que viene con una lucha sobre el tema de la ideología de género que se riega en todos los países de América Latina? La ideología de género es un movimiento que comenzó ya hace bastantes años y ha venido cobrando fuerza a lo largo de Latinoamérica por las últimas décadas, con gran fuerza y con gran impacto. En el 2008 se debatió este asunto de matrimonio igualitario en la Asamblea Nacional del Ecuador, pero en aquel momento solamente se aprobó que fuera algo donde se reconociera la unión civil entre dos personas del mismo sexo, y no se dio lugar a que se aprobase una ley que reconociera el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Pero el asunto no queda ahí, ya que este movimiento, como hemos mencionado, ha cobrado fuerza al punto que ahora, con el apoyo de la última decisión de la Corte de Derecho Internacional, la cual pues prácticamente reconoce los derechos de las personas a tener cualquier tipo de relación entre ellos, particularmente matrimonial, entre hombre-hombre o mujer-mujer, pues ha impuesto prácticamente y ha puesto bajo cierta presión, por así decirlo, jurídica al gobierno ecuatoriano con respecto a tomar una decisión firme sobre esta postura, ya que tengo entendido que esta Corte Internacional de Derechos Humanos tiene jurisdicción sobre Ecuador también, y por eso es que tenemos este debate. Ya hemos visto en la trayectoria de este caso particular cómo este caso fue prácticamente la Corte de Pichincha no se pudo resolver,
y por causas de apelación pues es que llega entonces al Tribunal Supremo de Justicia, y esa es la situación en la que nos encontramos hoy día. Ahora, es obvio que jurídicamente tendrán que resolver. El juez ponente está en sus manos, inclusive había sido recusado por haber emitido criterios supuestamente favorables a los grupos que hoy demandan, pero el presidente de la Corte Constitucional no admitió estas dos recusaciones, haciendo entender y haciendo ver que lo que habría manifestado supuestamente el doctor Ramiro Ávila habrían sido por criterios eminentemente académicos antes de ser juez constitucional. Bueno, está en manos de él, y quizás nuestra atención va a estar qué es lo que define, qué es lo que los ecuatorianos deberíamos esperar de una resolución que se emita de esta Corte. Bueno, para comenzar, yo entiendo que el propósito de la judicatura y el emitir justicia debe hacerse con imparcialidad. Y pienso que tal vez una persona que ha estado a favor de una posición, independientemente ocupe un cargo nuevo, ya lleva de por sí unos prejuicios que básicamente podrán ir a favor del grupo que está en litigio en este momento. Pero aún así yo entiendo que el pueblo ecuatoriano debe estar muy pendiente a cómo esta discusión en el foro legal se lleva a cabo, puesto que las implicaciones, por no decir serían grandísimas, y afectarían tal vez lo que conocemos como la estructura de nuestra sociedad, ya que la aplicación de esta ley, si se aprueba, definitivamente traería cambios a la manera en que, por ejemplo, iglesias reciben, tratan o inclusive casan o se niegan a casar a personas como esta. Ha habido casos en los Estados Unidos donde ha habido una repostería, se negó a hacer un bizcocho de boda para una pareja homosexual, fueron demandados, llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Gracias a Dios que en este momento la Tribunal de Justicia en Estados Unidos le dio el veredicto a favor de la persona que se negó a hacer el pastel de boda, pero hay la tendencia a que esto pueda traer más problemas jurídicos, puesto que pueden haber muchas demandas, especialmente si esto se considera o lo consideran como si fuera un crimen de odio, el negarle derechos igualitarios a estas personas a otros niveles en la sociedad. Ahora, el hecho, yendo al principio de la familia, entendiendo que Ecuador, al igual que muchos países latinoamericanos, podría decir que tiene un contexto evidentemente muy conservadores, no por el tema de la religiosidad, sino el principio normativo bíblico, donde se establece básicamente la idea, el principio de Dios creando al hombre y mujer para formar una familia. Hablar de esto muchas veces resulta que somos intolerantes a aquellos grupos que reclaman igualdad. Sí, yo creo que es importante en este momento decir que respetamos a la persona, sea homosexual o no sea homosexual. Respetamos que fue creado por Dios, es un ser humano y goza de los derechos que cualquier otro ser humano. De lo que estamos hablando es que ciertos comportamientos de algunas personas, entre ellas pues podríamos incluir la homosexualidad, pero también hay que incluir otras conductas como adulterio, la fornicación, el robo, el falso testimonio. Todas esas prácticas definitivamente son completamente incompatibles con la enseñanza bíblica. La palabra de Dios, por lo menos en el Antiguo Testamento, en más de 9 ocasiones hace señalamientos precisamente condenatorios a esta práctica que le llama sodomista en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también podemos ver cómo el apóstol Pablo también hace señalamientos a la práctica de echarse hombres con hombres, o inclusive de hombres que tienen tendencias afeminadas. Yo creo que nosotros tenemos que entender o separar. Una cosa es el ser humano como tal,
y otra cosa es las prácticas o conductas que estas personas pueden ejercer que verdaderamente son incompatibles con lo que enseñan las Escrituras. Partiríamos también de un hecho. ¿Cuál es la definición de la palabra matrimonio? Prácticamente la palabra matrimonio viene del latín, la palabra es matrimonium, y está compuesta de dos formas. La primera, matri, algunos la interpretan como la matriz, vientre, otros le dicen que se refiere a la parte maternal de madre, y la otra parte, nomium, prácticamente es como un contrato, un convenio legal. Si nos dejamos llevar por la definición etimológica, lo que estamos diciendo es que el matrimonio es el convenio legal en el cual se le otorga a la mujer el lugar que le corresponde con respecto al hogar. Y si nos dejamos llevar por la otra definición que habla de la matriz, la que está llamada a cargar hijos o procrear. Interesantemente se utiliza esta palabra nomium, que es la que mencionamos que sigue después de matri, cuando hablamos de la parte del hombre, que es patrimonio. En la antigua civilización prácticamente se establecía que el matrimonio pertenecía a la mujer, el dominio de ella en el hogar, y el patrimonio era prácticamente todos los bienes adquiridos que eran para beneficio de la familia, el legado, la herencia. Por eso todavía se escucha esa palabra de que tal cosa es patrimonio de la humanidad, es el patrimonio de la familia, porque es el legado. Pero la palabra matri se refiere particularmente por su definición a la mujer. Ahora, lo que he escuchado en algunos comentaristas es que si quieren utilizar la palabra matrimonio, aquellos que proponen el matrimonio igualitario, deberían de usar otra palabra que no sea matrimonio. Por ejemplo, podrían decirle gaymonio, o podría decirle homosexualimonio, o otro tipo de palabra que no destaque el hecho de la mujer, puesto que en muchos de estos casos está ausente la mujer, que es la que lleva por sí el epíteto de la palabra matrimonio. Y por eso es que tal vez es una cuestión de semántica, pero es algo que correspondería prácticamente a nosotros tratar de definir qué nombre se le va a otorgar a esa nueva unión igualitaria, si es que llega a aprobarse finalmente y nosotros tenemos que entonces enfrentarnos a ella. ¿Cómo distinguir un matrimonio legítimo compuesto entre un hombre y una mujer versus el matrimonio de un hombre con un hombre o de una mujer con una mujer? Entonces, el objetivo fundamental del matrimonio desde la creación del hombre y la mujer, ¿cuál sería ese objetivo fundamental del matrimonio? Bueno, cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, y yo digo que yo creo que Dios creó al hombre y creó a la mujer, no como otros que hablan de evolución y que salieron de otros del mono y cosas así, porque como creyente yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Quiere decir, a su esposa, hombre y mujer los creó Dios. ¿Para qué? Para que formen una sola carne. Y como una sola carne forman una unidad familiar, la cual está llamada a procrear. Por eso es que le dio el mandamiento: henchid la tierra. Hay que procrear, hay que tener familia. Y de la única manera que biológicamente, por el diseño de la naturaleza, es posible engendrar hijos, es a través de un hombre y una mujer. Un hombre y un hombre no engendran. Una mujer y una mujer tampoco. Sí, se puede hablar de la adopción, pero nosotros estamos hablando del propósito de Dios, que precisamente era que a través de la unión de un hombre y una mujer pudiéramos procrear y concebir finalmente lo que conocemos como familia y lo que conocemos como sociedad. Una de las cosas preocupantes de algunos de los estudiosos de esta ideología de género es que puede tener el efecto de que se reduzca significativamente la población mundial, porque estas personas, al no procrear, va a llegar un momento en que tal vez no se puedan conseguir muchos hijos para adoptar, y es posible que muchos de ellos tampoco les interesa adoptar hijos.
y esto va a tener un efecto significativo y una reducción drástica en la población mundial en los próximos años. Ahora, el hecho de que se esté promocionando y hablando tanto esto del matrimonio de personas del mismo sexo, ¿se podría decir que es un atentado a la institución de la familia como tal? Yo creo que desde el principio ha sido un atentado, porque es un decirle a Dios: no estoy contento con que me hiciste hombre, o no estoy contenta porque me hiciste mujer. Es como un desafío a la propia naturaleza, un desafío a la propia creación, puesto que los seres humanos, dice la Escritura, que los creó Dios varón y hembra. Y yo creo que si Dios quisiese que yo fuese mujer, definitivamente hubiese nacido mujer. Ahora, el problema está en que, de acuerdo a algunos estudiosos, especialmente en este campo de las enfermedades mentales y los problemas sociales, se encuentra que ya al principio, para los años 50, se consideraba la homosexualidad como una desviación, como una enfermedad, al punto que el Manual Estadístico de Desórdenes Mentales de Estados Unidos lo consideraba como una enfermedad y se le llamaba higodistónico. Higodistónico es una persona que tiene una disonancia dentro de su ego, y esa disonancia lo que significa es que una persona como que está dividida en dos: soy hombre, soy mujer, no me decido. Presiones sociales, presiones psicológicas, inseguridad, problemas de identidad son los que muchas veces dan lugar a que una persona opte por el camino de la homosexualidad o del lesbianismo. Había algunos puntos que he estado revisando en las redes sociales, personas, por ejemplo, que afirman que los preceptos de Dios están por sobre los preceptos humanos y no hay por qué ni a dónde perderse, a lo que hay una respuesta que cuánto cuesta mantener la imparcialidad de un medio en cuanto a las creencias, y se habla de que Ecuador, al ser un país laico, los dogmas de cualquier religión no pueden jamás estar por encima de la razón. ¿Qué se puede decir en torno a eso? Bueno, obviamente todas las personas que apoyan estas ideologías de género y estos conceptos de matrimonio igualitario, así como cualquier otro tipo de forma de conducta incompatible con la Escritura, normalmente son personas que le tienen poco respeto a lo que la palabra de Dios dice. Cuando el ser humano le pierde respeto a la palabra de Dios, pues es de esperarse que traten de imponer criterios propios y apelar al hecho de la razón como mecanismo para derrotar lo que la Escritura dice. Yo quiero decir que en mi trayectoria yo no he encontrado nada que sea más racional que el plan de Dios. No hay nada que supere el razonamiento de Dios en el diseño de la creación y en el diseño en el que Él hizo a las cosas, particularmente hablando de hombre y mujer, de la institución del matrimonio y de la familia. Personas con pensamientos liberales, personas con pensamientos completamente opuestos a lo que son los valores y principios que establece la palabra de Dios, pues pueden emitir su opinión, pero eso no lo convierte en verdad. En cierta ocasión yo estuve hablando de que hay mentiras que, por más que la gente crea que son verdad, siguen siendo mentiras. Y hay verdades que, por más que se nieguen, siguen siendo verdades. Y yo creo que la palabra de Dios es infalible y no se equivoca cuando establece este patrón de vida para nosotros los seres humanos, para poder vivir felices en esta tierra que Él nos ha dado. Ahora, el hecho es que alguien va a decir, bueno, una mentira repetida 100 veces es verdad, pero una mentira repetida 100 veces o 1000 veces sigue siendo mentira. Claro. No puede contra eso ir lo que establece el principio bíblico en cuanto a la creación de Dios. Claro, la base que nosotros tenemos para afirmar nuestra posición es que nosotros creemos fielmente en la inerrancia de la Escritura, que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es clara y que la palabra de Dios es perfecta. Ahora, personas que no respetan este principio
se puede esperar pues que apelen a filosofías o a tradiciones o religiones u otras cosas tratando de derrotar este principio. Hay un comentario, dice, cada persona es libre de tomar su decisión y vivir como quiera y con quien quiera, ¿no? Y es respetable, dice, pero buscar institucionalizar, discrepo. Hagan lo que muchas parejas hacen, vivir juntos de un matrimonio de hecho y listo. ¿Qué criterio le merece? Sí, yo creo que hay un punto muy importante en ese comentario, y homosexuales o lesbianas siempre, desde el principio de la humanidad, las han habido, y eso lo atestigua ya desde el Génesis, cuando comienza la palabra de Dios a hacer señalamientos sobre este tipo de comportamiento allá en las ciudades de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 19. Siempre lo han habido y siempre lo van a ver. El problema hoy día es que estas personas tratan de imponer su estilo de vida sobre otras personas que no apoyan ese estilo de vida. Y el otro problema que vemos es, como dice el profeta Isaías, estamos en una época donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y entonces eso lo que hace es que muchas personas que no tienen una base bíblica sólida puedan ser confundidos o puedan ser arrastrados. Y personalmente yo pienso que cualquier homosexual tiene el derecho a ser homosexual, nadie lo va a cambiar. Es una decisión personal y es algo que entre él y Dios pues tendrán que decidir. Pero que esta persona venga a imponernos a nosotros que tenemos que respetarlo, y que si no hacemos como ellos quieren nos pueden acusar o llevar a tribunales, pues yo creo que es una forma de discriminar, no hacia ellos, sino de ellos hacia nosotros, porque yo creo que ellos siempre han tenido su espacio en la historia de la humanidad, pero es en los últimos años donde ellos han querido cambiar el orden social, cambiar el orden global, y hasta cierto sentido pues creo que están tratando de lograr su propósito. Claro, cuando decíamos que el matrimonio y la institución divina es la reproducción o la continuación de la especie humana, en el caso del matrimonio igualitario no existe. Pero ¿qué de los niños? Muchos han utilizado argumentos, pero en la familia tradicional se maltrata, se hace un montón de cosas en contra de los niños. Pero el esquema original en sí es padre y madre, niños, hijos en la casa. Esa es la imagen que ellos ven, porque es ahí donde se fundamenta y se consolida la unidad de familia. Claro. Es precisamente el intento del enemigo de nuestras almas atacar el núcleo de la familia. Y es cierto que ocurren abusos y maltratos dentro del seno de muchas de nuestras familias. Y es importante entender que también nosotros nos oponemos a ese tipo de comportamiento. Es un tipo de comportamiento que definitivamente no es compatible con las Escrituras. Y lamentablemente, según se van desmoronando los valores y los principios éticos en nuestra sociedad, donde se entra ya el alcohol, entra las drogas, entran otros vicios a destruir el seno del hogar, pues estos abusos y estos maltratos muchas veces pues van a aflorar, se van a notar. Y es muy probable que algunos de estos niños maltratados pueda ser también abusados sexualmente, y esto a su vez puede desencadenar en este niño ciertas tendencias de odio hacia la figura paterna y desembocar también en algún tipo de conducta homosexual. Podemos ver que es una amenaza que prácticamente no viene de un solo frente. Estamos siendo atacados por varios frentes. Si vamos a hablar de las redes sociales, yo he estado viendo algunas redes sociales que me quedo espantado de las cosas que se dicen, que se comentan y que se estimulan inclusive a niños y a jóvenes a tomar su propia vida, a suicidarse, a destruir. Hay páginas sociales aquí mismo en el Ecuador que te ayudan a conseguir citas con otras señoras, porque si estás cansado de la tuya, pues puedes ir y estar con otra. Y todo este tipo de cosas es veneno con el que se está inyectando a nuestra sociedad.
Y si venimos a hablar de los medios y de la política y otras cosas más, pues estamos bombardeados por todas partes. Por eso es que nuestro único refugio es poder darle el valor y la posición que la palabra de Dios debe de tener en la vida de cada creyente, en la vida de cada iglesia y en la vida de cada familia. Porque si nos acercamos a Dios, esa es la única manera que nosotros tenemos de sobresalir. Estaba leyendo un verso bíblico que recibí precisamente de usted, Salmo 50:23, que dice: aquel que me alaba me honra, y aquel que verdaderamente anda en mis caminos le mostraré el camino de la salvación. Verdaderamente nuestra única esperanza es como dice el profeta Jeremías: paraos en los caminos y mirad y preguntad y volver a la senda antigua, porque ahí es que está la solución de nuestros problemas. Ahora, el hecho, recuerdo frases del doctor James Dobson, que trabajó fuertemente en el Departamento de Educación en el gobierno de los Estados Unidos. Él decía: como va la familia, va la nación. ¿Cuál sería un mensaje a las familias de nuestra provincia, de quienes nos pueden ver y escuchar y van a estar reproduciendo esta entrevista? ¿Cuál sería ese mensaje a las familias? Bueno, yo creo que el mensaje debe ser de que cada padre de familia, cada madre de familia responsable tome un momento para pensar dónde está Dios en su vida, dónde está Dios en su familia, dónde está Dios en las cosas que hacen o que practican como familia. Porque yo creo que es importante darnos cuenta que cuando nosotros recibimos estos valores y estos principios contenidos en la palabra de Dios y tratamos de vivir por ellos, no solamente nuestra calidad de vida humana va a mejorar, sino que también vamos a poder ver con claridad aquellas cosas malas que vienen contra nuestros hijos y contra nuestra propia familia. Y como dice la Escritura, estudiando esta palabra es que nos podemos entonces vestir con la armadura de Dios para poder batallar, porque estamos en medio de una guerra espiritual, por así decirlo. Estamos siendo bombardeados y el problema es que estamos luchando esta guerra que ataca a todos por igual. Ataca a los cristianos y también ataca a los que no son creyentes, ataca a los católicos, ataca a los de cualquier denominación. Porque el enemigo no distingue de que si tú eres bautista o eres presbiteriano, él ataca a toda persona. Y entonces, al estar preparado, pues entonces nos podemos equipar bien para luchar esta guerra y ganar esta batalla para beneficio de nuestros hijos y garantizarle a nuestros futuros hijos aquí en el Ecuador que verdaderamente van a vivir en una sociedad libre, democrática, y que es una sociedad donde los valores y principios van a seguir siendo respetados. Tampoco el callar, ¿no? Porque no obstante cuál sea la resolución que adopte la Corte Constitucional de esta ponencia, de esta solicitud de los grupos del matrimonio igualitario, la cuestión es que no hay que bajar la guardia, porque los promotores de esta ideología de género tienen como propósito continuar impulsando su agenda en las diversas instancias, ya sean locales, nacionales, regionales. Es un propósito global. Entonces, frente a esto, ¿cuál debe ser la actitud de padres, de madres de familia, de las familias organizadas, de aquellos que tenemos una convicción, de una creencia en Dios, y igual de otras denominaciones? ¿Cuál debería ser la actitud frente a eso? Es decir, alguien decir: es que si la Corte les dice que no y hemos ganado. No se ha ganado nada, porque la familia está en constante ataque y la familia está siendo el blanco de ataque del enemigo de nuestras almas. Bueno, yo creo que la mejor actitud es no tener miedo. De todos modos, estamos hablando de una pequeña minoría de personas que son las que persiguen y procuran esta igualdad matrimonial. En Estados Unidos, pues eso se aprobó ya hace bastante tiempo. Ya es legal que hombre y mujer, hombre y hombre se case, mujer y mujer se case. Y en realidad se anticipaba que iba a haber una gran revolución social. Y una vez estos grupos obtienen su objetivo, que es ese reconocimiento que ellos quieren, porque ellos alegan de un reconocimiento, que se les trate igual que a las demás personas, muchas veces pues eso es todo lo que ellos quieren.
Pero yo creo que lo que es importante es que nosotros nos demos cuenta qué puede venir luego de eso. Pueden venir legislaciones para que entonces los niños en la escuela estudien que la familia se hace de mamá y papá, de papá y papá y de mamá y mamá. Y eso pues es preocupante. Pueden venir otras legislaciones que también afecten. De hecho, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, hubo un gran debate porque bajo la administración del presidente Obama se promovió una ley federal para que en los baños de los lugares públicos hubiera un baño de hombre, un baño de mujer y un baño para los que quisieran entrar ahí. En otras palabras, que si yo siendo hombre me siento mujer, puedo entrar al baño de las mujeres. O si una mujer que se sienta hombre puede entrar al baño de los hombres. Uh-huh. Y esto pues el Estado decidió batallar contra esa ley y perdió, lamentablemente. Pero luego el presidente Trump vino y derrotó esa ley y gracias a Dios pues ahora cada cual tiene que irse a su propio baño y con el sexo con el cual nació. Y de esa manera pues pueden venir leyes que a veces parezcan medias tontas, por así decirlo, pero que vengan a tratar de alterar el orden. Y sobre esas cosas pues tenemos que estar alerta. Esta ha sido una entrevista con el doctor Valdemar Gracia, psicólogo clínico, y bueno, esperamos, así que adelantamos un poco, estaremos en Radio Shalom y ya pronto con una serie que estaremos trabajando y donde usted podrá ser parte de esto y incorporando estos conceptos que se requieren para la familia. El doctor Valdemar Gracia, pues lo tenemos ahora en Macas, entre Macas y Sucúa, pero más están en Macas, así que gracias al doctor Valdemar Gracia, lo decimos con cariño de una persona que es apreciado por nosotros, lo decimos Wally. Gracias por compartir este tiempo en Radio Shalom. Muchas gracias por la oportunidad y una vez más reitero a la comunidad cristiana de Maca y a todo radio oyente que Radio Shalom es la fuente informativa para todos nosotros y que debemos estar muy agradecidos de que Dios ha permitido tener un medio como este para que verdaderamente podamos recibir la verdad. Muchísimas gracias. Son las 13:06. Cerramos la jornada este miércoles 3 de abril. En nombre del equipo de Shalom Noticias les agradecemos. Sigan nuestra sintonía. Buenas tardes. Hemos presentado su espacio informativo Shalom Noticias. Nuestra responsabilidad es presentar información veraz y confiable. Es la 1:06.